I did surrender to... Interludio 6. Atletas olímpicos razonables, un oxímoron. Ligeramente fuera de sincronía con la realidad, a mitad de camino en la esfera de los dioses, la cima del monte Olimpo, hogar de los dioses, podría describirse como una escena idílica. Las nubes flotaban muy por encima y también cubrían la montaña misma como polen de álamo en un campo de hierba. Especies y personas de mitos y leyendas se ocupaban de sus asuntos inmortales diarios en la cima de la montaña. Las arpías pregonaban sus atroces canciones. Las ninfas cantaban mucho más agradablemente. Los sátiros coqueteaban con todo lo que tenía pulso. Los unicornios retozaban por las calles de la divina ciudad. Tanto los pegasos como los centauros bebieron hasta quedar en coma con una indulgencia que habría sorprendido a quienes no estaban familiarizados con su raza. Figuras de aclamación legendaria formaron el alma del monte Olimpo, la columna vertebral del reino divino. Algunos eran dioses y diosas menores por derecho propio. Otros simplemente fueron inmortalizados después de la muerte, y se les concedió una alternativa a los celestiales campos griegos del Elíseo. Olimpo era casi como cualquier otra ciudad. Solo un toque más diverso, un toque más mítico. Nada de eso existía en el reino de los mortales, simplemente superpuesto a la cima de una montaña que de otro modo sería mundana. Se dedicaron grandes templos a los dioses y diosas griegos. La ciudad entera parecía estar tallada en mármol prístino y en el concepto mismo de la divinidad. Calles llenas de puestos y mercados al aire libre se confluían en ese lugar ligeramente por encima de la realidad. Como un hermoso laberinto, las calles, los templos y las fuentes parecían conducir hacia la cima del Olimpo. Y allí, en la cima, existía un espacio compartido. Un espacio para que se reunieran los 12 dioses olímpicos gobernantes, más una diosa del hogar honoraria pero muy venerada que actuaba constantemente como pegamento de la familia divina. Ah, y Hades. Un foro al aire libre, hecho de piedra brillante e incrustado de platino y oro. Como era de esperar de lo divino, estaba repleto de enormes tronos, destinados a declarar la grandeza de los dioses a los cielos. En un trono ligeramente al lado de sus hermanos, Hades suspiró para sí mismo con una exasperación profunda. Sus hermanos, Zeus y Poseidón, ocuparon el espacio a la cabeza del espacio compartido. Porque, por supuesto, lo hicieron. Incluso Hades, que debería haber sido su igual, o al menos el de Poseidón, fue relegado ligeramente fuera del camino, colocado allí casi como una ocurrencia tardía. Toda la familia olímpica se reunió para discutir algo importante. La discusión no llegó muy lejos antes de degenerar en las mismas disputas familiares que habían estado teniendo durante milenios. Ninguno escapó del pequeño drama familiar, ni siquiera los más razonables, los únicos que lo intentaron. Zeus y Poseidón discutían como siempre. Intercambiar disparos verbales por algo completamente inútil. De nuevo. Siempre hicieron esto. Solo digo que tal vez el desarrollo más reciente en el Olimpo debería estar dedicado a mí, dijo Poseidón, tratando de interpretar al hermano razonable. Él era todo lo contrario. Sin embargo, de alguna manera, Zeus siempre lograba ser aún más irracional. Absurdo. Tienes todo el mar a tu disposición. El cielo es mi dominio. ¿Eso no significaría que tú tampoco necesitas el nuevo templo? Pero el monte Olimpo está firmemente en las nubes, ¿no es así? Solo deseas codiciar a las ninfas que jugarán disfrazadas de niñas del templo. Ya. Y tú eres diferente, hermano. Al menos soy abierto y sincero al respecto. Especialmente con mi esposa. A Anfitrite y a mí siempre nos vendrían bien juguetes nuevos para jugar. Eso es simplemente injusto. Ya sabes cómo es Hera. Hera, la esposa de Zeus, que también estaba sentada junto a él, le lanzó a su históricamente infiel marido una mirada atronadora. Voy a hacerte daño, marido. Gravemente. Y con gran longitud. Ah. Zeus reaccionó como si hubiera sido golpeado físicamente. Olvida lo que acaba de decir. Yo lo ordeno. Como rey de los dioses. Eso no funciona conmigo, Zeus, idiota mojigato. Espetó Hera. No lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Te has vuelto aburrido. Debes insultarme directamente en la cara. Hera, querida, Zeus intentó calmar a su esposa, un ciclo que se había repetido innumerables veces antes. Sabes que solo está proclamando mentiras, ¿no? Nunca disputaría la dedicación de un templo por algo tan tonto como unas cuantas ninfas. Sí, lo harías.
Tú mismo lo dijiste y lo has hecho muchas veces antes. Hera rugió. Por mi divina feminidad, a veces te odio, esposo. Zeus se rió torpemente para sí mismo. Bueno, yo no lo haría esta vez, mierda mierda. Hera y Poseidón gritaron al unísono, coincidiendo en lo exasperante que era su hermano barra esposo barra rey. Niños inmortales, pensó Hades con los ojos en blanco casi llenos de dolor. Una migraña divina y palpitante empezaba a formarse en la parte posterior de su cráneo. Oh, cómo deseaba poder estar de vuelta en el inframundo al que pertenecía, apoyando su cabeza en el regazo de su amada esposa mientras ella le rascaba el cuero cabelludo y lo escuchaba despotricar sobre sus exasperantes hermanos. Por desgracia, no fue así en este momento. Los olímpicos se habían reunido para discutir algo relativamente valioso. ¿Qué deberían hacer exactamente con respecto a la diosa menor adoptada, Hécate? Por supuesto, nada salió según lo planeado con esta familia. La gran discusión en la cabecera de la sala del trono estuvo lejos de ser la única que se desató al reunir a todos los atletas olímpicos en un solo lugar. Demeter, la suegra de Hades, y hermana, pero las relaciones incestuosas olímpicas eran un desastre que incluso los dioses griegos sabían que no debían reconocer, lo estaban mirando desde detrás de una barra de pan. Como siempre. Incluso después de milenios literales, la querida hermana de Hades todavía guardaba rencor porque él y Perséfone se habían fugado juntos. Sí, técnicamente era más complicado que eso. No, Hades no tenía ganas de ahondar en ello en ese momento. De Agrat, le gruñó Demeter a Hades a través de un bocado enojado y mordido de su dominio de pan cosechado. Hades la ignoró gracias a la facilidad de una larga práctica. El resto de los tronos estaban dispuestos en forma de omega, U. El único olímpico con el que Hades sabía que podía contar y que era razonable, aparte de él mismo, pero ni siquiera él siempre fue inmune a unirse a las disputas de su familia, llenó el espacio libre en la parte inferior del omega, exactamente opuesto a Zeus. Hestia, diosa del hogar y el hogar, estaba contenta de sentarse y atender el fuego. Al igual que Hades, ella no era técnicamente una atleta olímpica. Al menos, ninguno de los 12 que mantenían tronos en el Olimpo. Pero ella seguía siendo fácilmente el miembro más respetado y querido de su divina familia. Como uno de los 6 hijos originales de Cronos y Rea, merecía un trono olímpico por derecho propio. En cambio, había renunciado voluntariamente para dejar espacio al más joven de ellos. Dioniso, que todavía tenía más de 2 milenios. Hestia era la mejor de las atletas olímpicas, en opinión calificada de Hades. Mucho mejor que el propio Hades. No se hacía ilusiones de que a veces no podría ser tan malo como sus hermanos. Le gustaba pensar que era el más razonable entre sí mismo, Zeus y Poseidón. Pero incluso entonces, Hestia fácilmente logró que los tres, y el resto del panteón, se convencieran de lo razonable, complaciente y simplemente amable que era. Ella siempre tenía una cálida sonrisa y un oído para prestar, un espacio junto al fuego donde las preocupaciones dejaban de ser tan molestas. Incluso ahora, mientras la familia olímpica discutía por la nada, ella observaba pacientemente. Hades pudo reconocer el aura reconfortante de su dominio sobre todos ellos. Un campo envolvente de hogar y hogar que impedía que las discusiones se convirtieran en verdaderos golpes. A veces, se preguntaba si el resto de su familia sabía cuán fundamental fue Hestia para mantener unido a todo el panteón griego. Como siempre, fue una pena que Perséfone no estuviera aquí. Su esposa era la única diosa griega que Hades pensó que podría igualar a Hestia. Por supuesto, su opinión era bastante parcial. Hades quería mucho a su esposa. Y muy agradecida de haberlo aguantado en sus momentos más oscuros. Después de todo, ser gobernante del inframundo no siempre fue un trabajo amable. Uno de los únicos dioses allí que Hades consideraba algo razonable era el más joven antes mencionado. Dioniso, dios del vino y la juerga. Y eso se debía en gran medida a que estaba demasiado borracho y demasiado sobrio al mismo tiempo para preocuparse por el habitual drama olímpico. Se mantuvo reservado, la mayoría de las veces. Sin embargo, Hades sabía que no debía subestimar al más joven de la familia divina. Porque ¿qué era la embriaguez sino otra forma de delirio? Su sobrina Atenea probablemente se habría sentido ofendida por la evaluación de Hades sobre la familia razonable. Después de todo, ella era la sabia, el ser de la sabiduría y la guerra. Al mismo tiempo, ella era impíamente terca, irónicamente, y podía ser bastante irrazonable en el peor de los casos debido a eso. Afortunadamente, parecía estar bien para meter la nariz en esta ronda actual de disputas improductivas.
No se puede decir lo mismo del resto de deportistas olímpicos. A la izquierda de Hades, Ares se inclinó parcialmente en su asiento para intentar coquetear con Afrodita, sin miedo en absoluto de hacer público su, ciertamente conocido, aunque unilateral aventura. Hefesto, el verdadero marido de Afrodita, seguía dándole brutales descargas al tonto testarudo con algún dispositivo u otro que había creado. Esa siempre iba a ser una situación complicada. Estaban sucediendo muchas más cosas de las que casi nadie pensaba. La gran mayoría de la gente tomó la versión de Ares al pie de la letra. Dijo que estaban teniendo una aventura, que Afrodita estaba loca por él, que en realidad no amaba a Hefesto. Ella no pudo. ¿Cómo tendría eso algún sentido? Obviamente, la obligaban a quedarse con él. Era la mujer más deseable de toda la mitología griega. Él era Hefesto. La mayoría de los dioses estuvieron de acuerdo. Demonios, incluso fue la historia la que se extendió a las masas mortales. Hades sabía lo contrario. Porque, por supuesto, lo hizo. Lo que tuvo con su querida Perséfone no fue tan diferente, la verdad. Afrodita y Hefesto eran más que felices juntos. Estaban realmente enamorados. Incluso los otros olímpicos tendían a descartar a Afrodita como un ser superficial. Ella era todo lo contrario. Ella era la diosa del amor y la belleza, en todas sus formas y llenas. Por mucho que amaba los rasgos delicados y los físicos atractivos, amaba aún más los aspectos más intangibles de la belleza. La bondad y el cuidado que uno puede mostrar hacia el otro, la devoción incondicional hacia alguien totalmente amado. En verdad, estaba encantada de darle a Hefesto el amor que le había privado, de adorar amorosamente su genio de manos llenas de hollín y frente sudorosa. A cambio, él la tomó en serio, vio algo más que su belleza exterior como lo hacían los otros dioses y la trató como algo más que la diosa del sexo. Y pasó su tiempo juntos creando cada vez más regalos para ella, trayendo nueva belleza al mundo solo para hacerla feliz y verla sonreírle. Eran una pareja que no salía mucho. El resto de los tontos de la familia olímpica racionalizaron ese hecho como una prueba más de su matrimonio sin amor. Rechazaron voluntariamente la verdad del asunto. Porque vamos. Es Afrodita. No hay manera de que sea feliz con un hombre que la ama por ella en lugar de simplemente codiciar su belleza. Sinceramente, a la pareja le fue bastante bien. Aunque Ares no pudo captar una indirecta para salvar su vida y constantemente trató de coquetear con Afrodita, sirviendo de combustible para los rumores de una aventura que no existía. Afrodita y Hefesto se contentaron con ignorar los rumores y las charlas superficiales de los dioses. Cuando deseaban compañía como pareja, simplemente buscaban a aquellos que estuvieran dispuestos a ver la verdad. Hades y Perséfone eran en realidad invitados frecuentes de la extraña pareja, al igual que Hestia e incluso Dioniso una o dos veces. Hades ocultó una sonrisa cuando Hefesto y su invento le dieron a Ares un shock particularmente debilitante que hizo que el obstinado dios estuviera medio tendido fuera de su trono. Al otro lado del Omega, los gemelos celestiales Artemisa y Apolo intercambiaban disparos de un lado a otro como solían hacer los hermanos. El tema de esa discusión era incluso más insignificante que la discusión a la cabeza del Omega entre Hera, Zeus y Poseidón. Cada vez que Hades los miraba, sentía que su migraña latía aún más ferozmente. Moda. Moda inmortal, pero todavía moda. Apolo estaba criticando los uniformes de las cazadoras de Artemisa. Diciendo que podría hacerlos lucir mejor si ella solo se lo permitiera. Como era de esperar, Artemisa se negó con vehemencia. Pero la peor parte a ese lado de la sala del trono era que Hermes estaba incitando a los gemelos celestiales para su propia diversión, asegurándose de que los dos teólogos diametralmente opuestos no llegaran a una resolución ya de por sí improbable. Hades exhaló con fuerza, el humo se alejó de su rostro con el aliento. Parecía que hoy no se haría nada productivo. Por supuesto, debería haber esperado tanto. No era como si hubiera algo importante que decidir. Como, digamos, una búsqueda para recuperar a una diosa desaparecida. Personalmente, Hades mostró bastante ambivalente sobre toda la situación de Hécate. Técnicamente, probablemente debería sentirse más fuerte sobre el tema. Él era con quien Hécate se había casado en ese antiguo pacto. Pero, sinceramente, prefería cómo habían resultado las cosas. Estaba más que feliz con Perséfone. Romper con Hécate fue desafortunado, pero podría haber sido lo mejor que pudo haber hecho por sí mismo. Hades realmente amaba a su esposa. Y aunque probablemente habría llegado a encariñarse mucho con Hécate, no habría sido nada parecido a lo que tenía con Perséfone. Sin embargo, lamentó la grosería de su juventud.
Había sido bastante directo al informar a Hécate que había encontrado a alguien más. Eso la había llevado a tener una especie de ruptura mental, una división en sus mantos divinos. De eso sí se arrepintió. Y el hecho de que nunca había tenido la oportunidad de disculparse por sus acciones hirientes en aquel entonces. En cuanto a lo que deberían hacer con Hécate ahora, Hades pensó que lo mejor era vivir y dejar vivir. Sabía que su parte del pacto estaba equivocada. Las estipulaciones de los atletas olímpicos no se habían cumplido desde hacía mucho tiempo. Lo mejor sería simplemente dejar que esa maldita cosa se rompiera. También sabía que eso nunca sucedería. No con sus hermanos tomando las decisiones. Los olímpicos eran seres orgullosos. Orgulloso hasta el extremo. A ningún dios o diosa jamás se le había permitido abandonar el panteón griego después de unirse a él. Ahora no cambiarían repentinamente de opinión. En la mente de sus hermanos, la única solución era volver las cosas como estaban. Mantener el statu quo. Hades pensó que ese barco había zarpado hacía mucho tiempo. Y de todos modos, no deseaba particularmente que la anciana regresara. Desde su lamentable ruptura con Hécate, ella había sido una amenaza para el panteón. Pero en lo que a los demás concernía, ella era su amenaza. Si bien Hades tenía sus dudas, no podía defender su posición solo. Los otros atletas olímpicos razonables en su mayoría se mantenían al margen del tema. No tenían nada que ver con el juego. No como él lo hizo. No fue su error lo que los llevó a este punto. Hades sabía que no debería haber cargado con toda la culpa, pero pedirles a sus hermanos que asumieran la responsabilidad de cualquier cosa era igualmente inútil. Por lo tanto, el Olimpo quedó atrapado en una posición frágil. Uno que solo empeoraba con esos malditos destinos. En opinión de Hades, esta vez habían ido demasiado lejos, actuando sin la participación del resto del panteón. Pero su decisión de tejer una búsqueda y una profecía se alineó con la postura de Zeus sobre el tema, por lo que no había mucho que Hades pudiera hacer solo. Bueno, eso no era del todo cierto. Ciertamente, Hades podría ir en contra del resto de los deseos del panteón. Incluso parecía que tendría que hacerlo. Esta discusión no solo fue improductiva debido a las habituales disputas familiares, sino que también fue bastante inútil. Zeus y Poseidón tomaron una decisión. Si se salieran con la suya, Hécate sería arrastrada hacia ellos pateando y gritando. Después de todo lo que desafortunadamente había hecho, Hades sintió que al menos le debía una advertencia. Probablemente más ayuda que solo eso. Sí, asintió para sí mismo, mientras un curso de acción se resolvía en su mente. Sería mejor si hiciera algunos arreglos entre bastidores. Deje que sus hermanos orgullosos e iracundos envíen a sus esclavos semidioses y confíen en el destino. Hades nublaría el camino con sombras como lo hizo también. Después de consultar con su amada esposa sobre cómo llevar a cabo esa interferencia, por supuesto. Ella siempre fue mucho más perversamente inteligente que él. Era parte de por qué la amaba tanto, la astuta descarada. Sin embargo, hasta entonces, Hades estaba atrapado en esta reunión. No fue una discusión real, no lo había sido desde el principio. En realidad, era solo una excusa para discutir. Parecía que eso era todo lo que hacían estos días. Mientras tanto, Hades simplemente se sentó en su trono, tamborileando con los dedos en el reposabrazos. Inquietante, como lo llamaría su Perséfone. Hades reflexionó, al igual que Hades. Un ceño oscuro ensombreció su rostro mientras sus frustrantes hermanos pasaban de los problemas actuales a enemistades de larga data. Como el hecho de que Poseidón tenía una esposa perra mala y de mente abierta y como Zeus lamentaba tener que mantener sus coqueteos en secreto. Como si Zeus no sería sutil si lo llamara prostituto en su cara. Aún así, sus quejas naturalmente hicieron que Hera se enojara hasta el punto de que, en un gesto de ira conyugal, arrojó uno de sus santos pavos reales sobre él. Cuando Zeus logró calmar a Hera, de alguna manera siempre lo hizo, sin importar cuán graves fueran sus transgresiones, un nuevo elemento entró en el tan cacareado salón en la cima del monte Olimpo. Se deslizó a través de las protecciones del reino divino como si ni siquiera estuvieran allí. En realidad, una lágrima controlada se abrió en medio del salón del trono de los olímpicos. A través de él cayó un hombre con el que todos estaban familiarizados, su llegada provocó reacciones de sorpresa y un toque de pánico por cómo llegó. El Olimpo fue conquistado sutilmente sin un solo arma alzada. Alguien, algo, se había infiltrado en el lugar de poder de los dioses como si nada. Incluso Hades quedó un poco preocupado por ese acontecimiento. No había duda de la amenaza tácita en esa acción.
Hércules 12 cayó al suelo entre todos los dioses. Estaba visiblemente aterrorizado, temblando por todas partes como si de repente lo arrojaran desnudo a una tormenta de nieve. El semidios que había sido reclutado para la búsqueda de Hécate se rompió entonces, llorando en silencio sin prestar atención a su audiencia. También se ensució, manchando el mármol sagrado del Olimpo con su basura para disgusto visceral de todos. Amigo, murmuró Apolo. No está bien. El miserable hombre cosa ni siquiera puede controlar su vejiga, se burló Artemis. Junto al río Styx. Contrólate, hijo mío. Zeus maldijo. Poseidón negó con la cabeza, sabía que deberíamos haber enviado uno de los míos, ¿por qué está en silencio? Afrodita se preguntó en voz baja, mostrando una rapidez de ingenio que siempre era descartada o ignorada por cualquiera que no fuera su verdadero marido. De hecho, Hefesto asintió con la misma tranquilidad, siempre feliz de evitar llamar la atención sobre sí mismo. Este silencio, es, impuesto sobre él. Ponerse de pie. Ares ladró, contrastando intensamente con la tranquila y razonable pareja a su lado. Como un verdadero guerrero. Atenea le dio al semidios que lloraba y orinaba un ceño severo y desaprobador. Creí que te entrenamos mejor que esto, Hércules. Estoy realmente decepcionada al ver lo contrario. Hestia, en su infinita benevolencia, fue la única que realmente se movió para ayudar al semidios en apuros. Un momento de vergüenza surgió en la mente de Hades antes de que pasara con la misma rapidez. Nunca le había gustado especialmente Hércules 12. Nunca me gustó el original y esta iteración fue una copia aún más desagradable. Aún así, Hestia fue demasiado amable como para no ayudar. Ella brevemente dejó su fuego a su lado, levantándolo y limpiando detrás de él con un movimiento de su mano. El hombre adulto, que lloraba y se estremecía, se aferró a ella como un bebé mientras ella lo ponía nuevamente en orden. Ella lo ignoró y le dio fuerzas, mimándolo por un momento. Hades se preguntó si seguiría haciéndolo después de que supieran el motivo de su llegada. Incluso Hestia tenía que tener sus límites. Hades nunca se había encontrado con ellos, pero tenía la más extraña premonición de que estaba a punto de cambiar. ¿Qué ha pasado, hijo mío? Preguntó Zeus, imponente y ya furioso antes de haber escuchado una palabra. Ningún sonido le respondió. Bien. Espetó Hera. Habla. Tu ilegitimidad no te dejará sin escuchar esta vez. Lo ignoraré por ahora, Zeus fulminó con la mirada a su esposa, y su infame hostilidad hacia los semidioses brillaba intensamente. Al menos lo estaba intentando en este momento, pensó Hades. Hércules 12 se recompuso y abrió la boca para explicar. No salió nada. Ni un solo suspiro. Ni un solo susurro. Nada más que silencio. Quizás sea comprensible que Hércules 12 entrara en pánico. Hestia lo tranquilizó con un susurro. Está bien, pequeño. Arreglaremos lo que sea que te aflija. Por ahora, permíteme. La cabeza de Hércules 12 se sacudió asintiendo, todo su cuerpo y su postura estaban rígidos. Con dedos suaves y sentimientos de hogar. Hestia buscó en su mente. Ella retrocedió con algo entre sus dedos, dejando un rastro de chispas que rápidamente se desvanecieron en nada más que calidez. Hércules 12 se hundió como aliviado y Hestia movió los recuerdos entre sus dedos para jugar ante todos los olímpicos reunidos. Lo que vieron desarrollarse en los recuerdos de Hércules 12 llenó a todos los dioses de sentimientos encontrados. Hestia inmediatamente frunció el ceño ante la intrusión e indiferencia del semidios contra el hogar y la hospitalidad. Sí, pensó Hades, Hércules 12 no recibiría la misma calidez de ella después de que estos recuerdos terminaran. Dioniso se animó por primera vez en el encuentro en la recordada escena de este bar de Adent. Los otros dioses fruncieron el ceño casi al unísono, sin ver cuál era el problema todavía. Hades, sin embargo, se puso rígido en su trono al ver a un ser muy distintivo y familiar detrás de la barra. Oh, joder, Hades exhaló, su voz apenas era un susurro entre dientes. The Art of the Endless, Didi, como prefería que la llamaran, estaba en este recuerdo. El jefe conceptual de Hades. El único ser al que realmente respondía, muy por encima de Zeus o las Parcas. Ella simplemente estaba parada allí. No de manera amenazadora, ninguna de las interacciones previas de Hades con Didi podría considerarse amenazadora o cruel, sino como si ella definitivamente pertenecía allí, en ese callejón sin salida. El aliento de Hades se quedó atrapado en su garganta cuando Didi pareció girarse directamente hacia él. Incluso en el recuerdo, ella lo miraba a él y solo a él. Ella sonrió.
No para intimidar, sino una especie de cariñosa exasperación con un tinte agridulce. Como si dijera: mira esto. ¿Cómo hemos acabado aquí? Ah, qué pena, el recuerdo continuó y el sentimiento de temor de Hades solo creció. El tonto semidios había irrumpido en lo que razonablemente podría llamarse dominio de la muerte sin tacto ni diplomacia. Luego procedió a enojar a todos los que estaban dentro hasta un grado preocupante. Especialmente alguien que parecía ser el dueño del establecimiento, un hombre que estaba usando un ángel honesto, o algo lo suficientemente parecido como para ser prácticamente indistinguible, como un trono casual. El semidios reclutado para esta misión era un idiota con un sentido defectuoso de autoconservación. Eso se estaba volviendo descaradamente claro para Hades muy rápidamente. Por otra parte, eso no fue una gran sorpresa. Era hijo de Zeus. Y encima lleva el nombre ese idiota de Hércules. Basado en algunas de las cosas que dijo en la memoria y el resto de las reacciones de los dioses, probablemente había sido mimado y lleno de delirios de grandeza. El idiota parecía pensar que era mejor que los demás solo porque era medio divino. Hades casi resopló. Como si eso fuera un logro o incluso impresionante en comparación con algunas de las personas que reconoció en el bar. Diana de Temistira era una semidios impresionante. Pero eso no fue porque ella fuera un semidios. Fue por todo lo que había hecho. Ella había demostrado su valía una y otra vez, a veces contra sus propios dioses. Hércules XII no tenía nada de ese historial. Acababa de nacer semidios, probablemente de una de las muchas aventuras de una noche sin sentido de Zeus, y aparentemente fue criado por Ares y Atenea. Sobrevivir a ambos podría considerarse una hazaña digna. Pero ni siquiera el entrenamiento con Atenea parecía haber hecho nada por su sabiduría. En cuanto al alarde del destino de Apolo, eso fue 10 centavos la docena. Apolo era un dios voluble, libre en la forma en que otorgaba sus bendiciones. Y el alarde de ser el más favorecido de Hera era una pura invención hasta donde Hades podía ver. La reacción de Hera ciertamente pareció estar de acuerdo con esa suposición cuando literalmente escupió a un lado con disgusto, mirando a Hércules XII. Uña encarnada presuntuosa. Debería derribarte donde estás. Apenas sabía que existías antes de este maldito búsqueda. Hermes silbó. Para eso se necesitan pelotas, hombre. Pelotas grandes. Aunque sigue siendo increíblemente estúpido, comentó Dionisus casualmente, expresando su opinión por primera vez en la reunión. El tipo de coraje idiota que realmente no debería celebrarse. Hércules XII se encogió sobre sí mismo como si pudiera evitar así la ira legendaria de Hera. No era probable. El semidios idiota no acababa de cavar su propia tumba. Él también se había subido a él por su propia voluntad. Tendría suerte si escapara de esto con esas grandes pelotas suyas intactas. Incluso Hestia se estaba distanciando sutilmente de él. Eso fue casi impresionante. Era prácticamente imposible enfadarla, pero escupir en la cara a Hospitality and Sanctuary parecía haberlo conseguido. Cómo conocieron la parte del santuario era difícil de describir. Hécate no aparecía por ninguna parte en el recuerdo. Pero en el momento en que pensaron en ella, el propósito de la búsqueda del semidios, los dioses del Olimpo supieron que le habían ofrecido un santuario dentro del callejón sin salida. Estaba sana y salva y no debía preocuparse por su arrogante intromisión. El extraño conocimiento pareció poner a Zeus al borde de la furia divina. ¿Quién se cree este hombre que es? Este establecimiento se cree por encima del Olimpo. Nuestro para reclamar. De tal hijo idiota, tal padre idiota, se dijo Hades inexpresivamente. Y ahora Hestia también está mirando a Zeus. Tengo la sensación de que no podré evitar que inicie una pelea bastante desafortunada, el recuerdo continuó y los acontecimientos que siguieron lograron enfurecer a Zeus. Desde la perspectiva de Hércules XII, vieron cómo era silenciado por algo infinito. Solo unas pocas palabras hicieron que la mujer infinita pareciera más grande que cualquier cosa que la mayoría de ellos hubiera visto. La ya pálida piel de Hades palideció aún más al ver a alguien que teóricamente podría igualar a uno de los Endles, un jugador desconocido en ese sentido. Oh, cielos, murmuró Afrodita. Eso es, preocupante, abuela Gaia, ella no tiene fin. Exclamó Poseidón. Tampoco hay decoro, se burló Hera. Esa perra infinita. Zeus tronó. Hades apenas reprimió un gemido. Sí, es casi seguro que su familia iba a ser tan irracional como siempre con todo esto. Era un insulto que no cabía en sus mentes.
Su sufrida frustración solo se exasperó cuando el dueño del establecimiento dio un paso adelante para terminar lo que la mujer infinita había comenzado. En la memoria de Hércules 12, de alguna manera logró parecer incluso más grande que Infinity. A Hércules 12, y, en consecuencia, a los olímpicos, se les permitió contemplar profundamente el ser del camarero. El poder, la magia y la muerte los saludaron. Un escalofrío recorrió la espalda de Hades al darse cuenta de lo que estaban mirando. El camarero era el elegido de la muerte. Y el ser favorito actual de Magic. No tenía que declarar esas cosas para que fueran ciertas. Simplemente eran. El mundo no tembló ante la verdad de su ser. La realidad se reafirmaba en su presencia, haciendo todo mucho más real. Un peso pesado y apremiante, imposible de comprender, mientras la muerte lo abrazaba como su amante y la magia retozaba bajo sus pies como un cachorro demasiado ansioso. Hércules 12 miró al camarero a los ojos. Allí vio la muerte. El fin de todas las cosas. Sin restricciones por sus habituales reglas infinitas. Vio una fuerza de la naturaleza y un aspecto de la existencia que despreciaba todo su ser en ese momento. No vio escapatoria ni esperanza de contraatacar. Todo su mundo existía a merced del barman. En el presente, Hércules 12 volvió a derrumbarse, gimiendo de terror silencioso. Esta vez nadie acudió en su ayuda. Los atletas olímpicos quedaron momentáneamente en silencio ante el camarero que desafió todo lo que creían posible. Incluso el poder a escala divina palidecía en comparación con lo que él ejerció. Desafortunadamente, el silencio de asombro, completamente razonable, no duró mucho. Los ánimos tormentosos y el orgullo atronador ganaron el momento. Zeus estaba completamente furioso cuando el recuerdo llegó a su fin. Todo el Olimpo quedó envuelto en nubes oscuras y atronadoras. El reino divino tembló con la ira de un dios del cielo. Zeus salió disparado de su trono, erguido con un poder que los olímpicos no habían visto desde la batalla final con Cronos, rey de los titanes, ese bastardo hijo de puta. Se atreve. Lo golpearé hasta que ni siquiera quede Ash. Ninguno de los atletas olímpicos reunidos tuvo la oportunidad de razonar o protestar. No cuando Zeus estaba tan lejos. El insulto a alguien de su propia sangre fue demasiado. Según lo vio Zeus, el camarero había robado algo suyo, Hécate, le escupió en la cara y lo despidió como si fuera algo de lo que ni siquiera valiera la pena burlarse. El rey de los dioses no descansaría hasta devolver el insulto. Una imposibilidad teniendo en cuenta que Zeus ya le estaba dando al delincuente su atención personal en lugar de descartarlo por considerarlo sin importancia como lo había hecho con Zeus. Sin embargo, la lógica era lo último que podía llegar a Zeus ahora. Dirigió su atención a este callejón sin salida en una tierra lejana. Echó el brazo hacia atrás, tenso y esforzándose con fuerza física. El poder divino se reunió en su palma. El relámpago legendario crepitó y hirvió, vaporizando todo lo que tocaba menos el dios que lo llamó. Con un gran impulso del mito, Zeus descargó su ira sobre el mundo mortal como no lo había hecho en milenios. El Olimpo se estremeció. Retumbó con un trueno divino. El aire mismo gritaba como si el apocalipsis hubiera llegado temprano. Fue una pobre imitación comparada con el verdadero fin de todas las cosas. En el reino de los mortales, el rayo legendario de Zeus ni siquiera llegó al callejón sin salida. Ciertamente lo intentó. Un pilar de pura luz divina que descendió sobre un único punto específico en Gotham. Entonces el callejón sin salida desvió el golpe como si no fuera nada. En un abrir y cerrar de ojos, el rayo fue devuelto a su remitente. Zeus quedó impactado por su propia furia divina, su grito de dolor e indignación se escuchó más allá de las fronteras del Olimpo. La esfera de los dioses hizo una mueca al unísono al sentir la justa retribución divina que recayó sobre Zeus. El propio Zeus se quedó rígido por el shock. Literalmente, fue electrificado con tanta violencia que mostró sus huesos a través de su carne divina. Cayó de nuevo en su trono. El rey de los dioses abatido. Zeus yacía rígido como una tabla en un ángulo de 45 grados en lugar de sentarse en el trono. No se levantó, simplemente se sacudió sin pensar mientras luchaba contra su propio ataque, su propia divinidad. Era una advertencia clara si Hades alguna vez hubiera visto una. Completamente merecido también. Zeus había atacado a un desconocido. Sin proponérselo y sin considerar las consecuencias. En lo que a Hades concernía, su hermano podría tomarse un descanso en ese coma divino por un tiempo. Los otros atletas olímpicos, por supuesto, no sintieron lo mismo.
Hubo un clamor instantáneo cuando todos reaccionaron y rápidamente declararon el evento como un ataque al propio Olimpo. Hades no pudo evitar poner los ojos en blanco. Sí, por el momento había terminado con su familia divina. Sería mejor distanciarse de ellos y dejarles buscar su venganza en muerte cerebral. Al menos los miembros razonables de su familia no se unían al caos irreflexivo. Afrodita y Hefesto tenían su propia corte. Dioniso parecía interesado en el callejón sin salida, pero por lo demás, en gran medida indiferente. Estias mordió el labio y se encontró con la mirada observadora de Hades. Ella le dedicó una pequeña y preocupada sonrisa. Hades le devolvió el gesto. Tendría que incluirla en sus planes para el futuro. Porque no había manera de que simplemente dejara que el ataque de Zeus, ciertamente ineficaz, hablara por él por sí solo. No cuando su jefe conceptual, Didi, estaba involucrado en el otro lado. Suspiró para sí mismo, preparado para humillarse. Incluso como Dios, parecía que había una novedad para todo. Con suerte, su querida Perséfone lo ayudaría con los aspectos diplomáticos de su disculpa. ¿Nunca fue una persona sociable? Interludio 7. Violencia prematura. David parpadeó sorprendido, ¿eso es todo? Sí, eso es todo, asintió Kiborg. Solo un pequeño pinchazo. Los nanocitos harán el resto. Realmente no quiero ponerte bajo el bisturí si no es necesario. Si lo hicieras, al menos usarías las drogas buenas, ¿verdad? Bromeó David. No aterrizó como esperaba, Kiborg simplemente lo miró fijamente. ¿Eso realmente te pasó a ti? David se encogió de hombros un poco incómodo, quiero decir, ¿sí? El doctor al menos me dio algo para morder. Kiborg lo miró aún más fijamente, amigo. Eso está jodido. Completamente jodido. ¿Cómo diablos sigues vivo? No es tan malo, ¿verdad? Preguntó David. Cariño, interrumpió Lucky. Incluso en Night City, Doc estaba jodido. Nunca te habría dejado volver con él si lo hubiera sabido. Kiborg asintió enfáticamente, la anestesia es prácticamente tan antigua como la cirugía, hombre. Por una razón también. Eso ni siquiera es bárbaro, es simplemente cruel y negligente. Es como si quisiera que no lo lograras. Hijo de puta. Becca maldijo al darse cuenta. Lo hizo, Chom. El jodido Gon quería que hicieras un círculo plano o un circuito corto para poder levantar el Sandy de tu cadáver. Mataré a ese puto Gon mi cadáver. Y haré que duela, Lucky frunció el ceño sombríamente. Diablos, todos ayudaríamos, intervino Faltó, y Ciria sintió a su lado. ¿Por qué no le dijiste a nadie, David? No sabía que era tan importante, se quejó David, sin estar seguro de por qué estaba defendiendo a Doc. Podría lidiar, el punto es que no deberías tener que hacerlo, dijo Kiborg, colocando una mano amistosa en el hombro de David. Que no tendrás que volver a hacerlo nunca más. Y si alguna vez sientes la necesidad de hablar con alguien al respecto, estoy aquí para escucharte. Ya nos consideraría amigos, hombre, y entiendo una cosa o una cosa. Dos sobre operaciones quirúrgicas que alteran la vida. Eres muy fuerte, Chom. Becca le sonrió tranquilizadoramente. Ninguno de nosotros va a pensar que estás hecho de perra. Te respaldamos, idiota. Siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos. No importa qué. No te dejes luchar solo, David, dijo Ciri, su voz tranquilizadora con su fuerza. Todos estamos más que dispuestos a ayudarle a soportar el peso. David frunció el ceño ferozmente por un momento. Él asintió lentamente, su ceño se convirtió en un ceño fruncido, sí, lo entiendo. Probablemente estoy bastante jodido. Intentó reírse. Salió duro y autocrítico. Ja. Eso sigue siendo un eufemismo. No tengo idea de por qué me aguantan, oh, David. Lucky se paró frente a él y levantó las manos para acariciarle la cara con amor. Cariño, estamos todos jodidos. ¿Crees que Becca está bien adaptada? Ni siquiera sabe lo que significa la palabra. Oye, Tilde. Exclamó Becca, todavía sonriendo a pesar de su ofensa. Sé lo que significa. Simplemente no veo por qué debería molestarme con la mierda de conformidad. Me las arreglo perfectamente bien. Mi punto, Lucky compartió una mirada poco divertida con David que lo hizo sonreír. Estamos en esto a largo plazo, cariño. Lo logramos. No es la luna, pero está muy cerca. Y me aseguraré de que tú en particular sigas logrando hacerlo, ¿no? Ya casi te pierdo. Una vez, David. No permitiré que eso vuelva a suceder.
Algo cálido ardió en el pecho de David ante su declaración. Él sonrió, torcido y lo suficientemente cariñoso como para ser indulgente. Está bien, Luce. Si insistes. Haces que parezca que no puedes vivir sin mí. Maldita sea, no puedo. Lucky frunció levemente el ceño. Y ahora que hemos conocido a Didi, no aceptaré una excusa de mierda para dejarme como morir. Estás atrapado conmigo, solo me voy. David se quedó boquiabierto ante ella por decirlo así, mirando a los demás que estaban con ellos. Becca sonrió con su habitual sonrisa maníaca, completamente de acuerdo con el punto de vista de Lucky. Obviamente, David no encontraría ninguna ayuda allí. Ciri le devolvió una pequeña sonrisa divertida. Falco sacudió la cabeza, inclinándose antes de que pudieran arrastrarlo. Y Kiborg levantó las manos como si eludiera cualquier responsabilidad. Oye, hombre, ella es tu novia. No voy a decirle que no puede. Y Didi es tu novia. Muy por encima de mi nivel salarial, todavía estoy tratando de entender toda la parte de la personificación de la muerte en primer lugar. Sí, es una perra mala, dijo Becca, riendo como si estuviera hablando de alguien que no fuera la propia muerte. Me encanta Didi y su juguete. La vida se ha vuelto muy complicada, muy rápidamente, suspiró Falco para sí. Chom, estoy prosperando. Declaró Becca. Este lugar es jodidamente raro y estoy aquí para ello. ¿Qué es no amar? Es un poco difícil acostumbrarse a todo el asunto del héroe villano, comentó Lucky, con los labios torciendo ligeramente. A mí también me pareció extraño, asintió Ciri. Este es el único mundo con el que me he encontrado con este fenómeno. Algunos de los héroes parecen tener la prohibición más extraña de matar. No se parece a nada que haya visto nunca. Primero tratamos de resolver nuestros problemas de otras maneras, dijo Kiborg. No creo que eso sea tan extraño. Ciri lo miró. En comparación con el multiverso más amplio, incluso lo que he visitado, es bastante inusual. No muchos hombres y mujeres podrían reclamar la misma moderación que tus héroes. No me encanta estar callado todo el tiempo, frunció el ceño David. Vamos a trabajar con Deathstroke de ahora en adelante, así que espero que no tengamos ningún problema, ¿sí, Chom? Solo si nos encontramos en el trabajo. Kiborg se encogió de hombros. Con un poco de suerte, eso no sucederá y podremos seguir siendo amigos sin mencionar el trabajo. No te preocupes, grandullón. Incluso si terminamos uno contra el otro, te lo tomaremos con calma. Este mundo no tiene suficientes deportistas cromados para que podamos andar por ahí sin hacer nada. Becca se rió. Qué tranquilizador, dijo Kiborg inexpresivamente. ¿Ya hemos recibido noticias del nuevo jefe? Preguntó Falco. Lucky asintió, sí. Parece que ya tiene una prueba preparada para nosotros. Una mierda de cartel en Centroamérica. Trabaja rápido. Dijo que nos proporcionaría nuestro equipo y nos pagaría sin importar el resultado del trabajo, siempre y cuando no lo hagamos. No nos estancaremos directamente desde el salto. Demonios sí. Becca apretó el puño con emoción. Fierros libres y podremos recrear la guerra contra las drogas por nosotros mismos. Esa es mi idea de una fiesta. Y podemos ver al jefe en acción, añadió Lucky. Él correrá con nosotros como un miembro más del equipo. Quiere que David tome la delantera. Sin duda es una prueba, pero David puede manejarla. Jefe, reparador y mercenario? Es la primera vez, dijo David distraídamente, girando los hombros para resolver algunos nervios menores. ¿Cuánto tiempo tenemos para prepararnos? Preguntó Falco. No por mucho tiempo. El jefe no nos necesita en óptimas condiciones para un trabajo de forraje como este. Bastante bueno. Demonios, probablemente lo prefiera de esta manera. Le permitirá tener una mejor idea de nuestra línea de base habitual en lugar de lo mejor que tenemos, consideró Lucky antes de girarse hacia Kiborg con una ceja levantada. ¿Estaremos listos para pelear mañana por la noche? Kiborg suspiró, pero una pizca de preocupación entró en su expresión. Sí, los nanocitos deberían hacer su trabajo. Yo, voy a agregar algunas cosas a su programación. Haz que optimicen tus aumentos y mejoren un poco tu tecnología y software. Por si acaso, ¿sabes? Susurró Becca. El grandullón se preocupa por nosotros. ¿No es lindo, muchachos? Sí, ríete, refunfuñó Kiborg. No voy a permitir que ustedes se lastimen con mi tecnología dentro de ustedes. Me hará quedar mal. Claro, lo será, grandullón. Claro, lo será. Becca le lanzó a Kiborg una sonrisa de complicidad y un movimiento dolorosamente obvio de sus cejas.
Entonces, ¿qué haremos hasta entonces? Bueno, el jefe me pasó un catálogo de armas que dice que puede conseguir en poco tiempo, bromeó Lucky, deteniéndose por un momento mientras una sonrisa propia surgía en su rostro. Pero lo que realmente quiero hacer es probar algo de esta comida real que un mundo aún vivo tiene para ofrecer. Todos los Elgeruners hicieron una pausa al recordar ese pequeño hecho. Sí, dijo Faltó, su mente ya perdida en sueños culinarios. Podría comer. Armas y comida. Becca aplaudió. ¿Qué carajo estamos esperando? Y joder, Chom, creo que voy a reventar, Becca gimió lascivamente. Tan lleno tan jodidamente lleno, no puedo parar. Esta mierda es tan dura, Prem. Nova. Yat, maldita sea, Chom. A pesar de la depravación que salía de su boca, Becca todavía estaba completamente vestida. Sin embargo, ciertamente no fue exagerado confundir sus gemidos, maullidos y murmullos con algo dicho en el calor del orgasmo. En cierto modo indirecto, era incluso exacto. Un poco. Becca probó su tercer burrito gigante en 24 horas. Era lo mejor que había tenido jamás. Lleno hasta el borde con verduras reales, arroz real y carne real, real y jodida, Chom. Incluso la tortilla no se parecía a nada que Becca hubiera experimentado jamás, auténtica y hecha a mano de una manera que la dejaba boquiabierta con cada bocado. La única parte del burrito que Becca reconoció vagamente fue la salsa. Pero incluso entonces, era muy diferente a lo que estaba acostumbrada. En Night City, la salsa era lo único que tenía sabor en un burrito. Lo único que cubría la miserable y sin textura nada de mierda de Scoop. Aquí, sin embargo, fue sutil y matizado de una manera a la que Becca no tenía referencia previa. La salsa agregada al burrito es como un puto arte. No cubrió la mierda, todo, de Scoop como una elegante capa de pintura sobre excrementos de rata. Después de esto, nunca podría volver atrás. Ella moriría primero, Chom. Nada valía la pena perderse de la comida real ahora que ya la había probado. Mejor parte. No había un final a la vista para la dicha. Esa simpática vendedora ambulante no había escatimado en nada de buena mierda. El burrito de Becca era tan grueso como su puto brazo y casi tan largo. ¿Renunciaría al sexo por esta mierda? Bueno, probablemente no. Por lo que dijo su nueva mejor amiga, su salida tenía un arma en sus pantalones que hacía juego con uno de estos burritos. Como si Becca fuera a perderse cosas así. Ese chico Cyborg también era lindo. Todo un trozo de hombre y cromo y, al mismo tiempo, sorprendentemente inocente. Pero no parecía loco por toda esa mierda de enganche. Lástima. Becca no estaba dispuesta a verse atada a un mundo sexual completamente nuevo para explorar. El Gotboy de Arley parecía una mejor opción para eso, al menos por ahora. Un poco divertido, sin ataduras. Ese tipo tenía un harén. Podía confiar en que él no se volvería pegajoso y toda esa mierda. Un poco de diversión alucinante estaba bien, pero en realidad, Becca todavía tenía el ojo puesto en Davedude. Habían pasado por demasiado juntos como para darse por vencidos con él. Además, la situación de Sean le había dado a Becca algunas ideas en ese frente. Sonriendo para sí misma, Becca dio otro gran mordisco a su enorme burrito. Sí, eventualmente lo derrotaría. Más exactamente, rompería con Lucky. Incluso después de conseguir un verdadero kilometraje bajo sus pies, David estaba demasiado sano, Chom. Ni se le ocurriría engañar a Luce. Era parte de lo que a Becca le gustaba de él. Sin embargo, hasta entonces, Becca era una mujer libre, cariño. Y con la oferta no del todo descarada de Arley sobre la mesa, gracias a la mierda por eso. O bueno, ella vería lo que pasó. Becca no estaba dispuesta a estresarse. Sabía que estaba buena, carne prematura real y cromo. ¿Habías visto su culo? Sabroso. La idea la hizo reír en su asiento. Los demás la miraron extrañamente por el rabillo del ojo. Becca simplemente sonrió y lo descartaron como su caos habitual. Estaban demasiado preocupados por sus propios orgasmos alimentarios. Incluso Cili. Parecía que no tenían burritos en la no Europa del siglo XI o en cualquier lugar de donde ella fuera realmente. A la pobre chica le faltaba algo pesado. El equipo estaba haciendo una sesión de último minuto, llenándose la cara antes de su primer trabajo con el nuevo jefe. Fue mejor que lo contrario. Los novatos siempre cometían ese error. No comieron nada antes de que la mierda golpeara el ventilador y luego no pudieron seguir adelante cuando lo necesitaban. Afortunadamente, el equipo David era mejor que esa mierda débil.
Este trabajo prometía ser algo de violencia prematura en la mente de Becca. El nuevo jefe ciertamente hizo todo lo posible. Volaban a Lao en un jet privado. Maldita Nova. Era la primera vez que Becca volaba de verdad. Una vez había secuestrado un haz, pero esa mierda ni siquiera salió de Night City. Sin embargo, le dio un buen auge y una buena pelea cuando se estrelló. En general, la opinión de Becca sobre el nuevo jefe fue bastante positiva. Era algo así como Nova. No tenía nada en contra de entrar en acción con ellos. Eso ya le dio buenos puntos. Incluso estaba dejando que David lo guiara para explorarlo. Claramente tenía experiencia y Becca tuvo que admitir que Deathstroke era un manejo muy rudo. Sin embargo, lo que realmente selló el trato para él en su mente fue el arsenal al que les dio acceso. Becca llevaba más hierro que un puto soldado del cuerpo, Chom. Parte del calor que estaba acumulando ni siquiera tenía sentido para ella. Ni siquiera era 2020 todavía y ya tenían una maldita ametralladora ligera sobre rieles. Había cañones de riel en Night City. Pero solo en cierto modo. En manos de corporaciones y grandes gastadores. Tampoco nada como el nuevo bebé de Becca. Fue algo hermoso. Cargador de 200 balas. Munición sin estuche, porque incluso Becca sabía que el propulsor tradicional en un cañón de riel era una maldita idea. Soporte bípode desplegable. Ópticas montadas e intercambiables. Una batería de alta tecnología / recuperación de energía / gestión de retroceso que se suponía que duraría un año entero de acción ininterrumpida. La velocidad de disparo era un poco lenta, 400 disparos por minuto, pero no había mucho que se pudiera hacer con un cargador de 200 disparos. 30 segundos de fuego sostenido fueron más que suficientes. Más allá de eso, Becca simplemente tendría que elegir sus tiros. Algo en lo que era muy buena cuando creía que era necesario. Sí, era seguro decir que Becca estaba enamorada de su nuevo bebé. No era práctico, imposible de manejar sin su cromo, y era muy ruidoso, el sigilo simplemente no era una opción, y era perfecto. Cuando salió, si alguna vez lo hizo, Becca quería salir con este bebé disparando en sus brazos. Incluso le puso el nombre a ese pensamiento. Blaze of Glory. Y Blaze era solo su apretón principal en este momento. Becca tenía más, tuvo armas durante días, cariño. Pistolas ametralladoras gemelas que eran básicamente mini subis, metralletas, atadas a la parte superior de sus muslos. Un nuevo y elegante recorte que podría convertir a un gonque en niebla de sangre a 50 metros de su espalda baja. Más granadas de las que estaba dispuesta a contar. Y aún más munición fue excesivo al máximo y a Becca le encantó cada gramo. Incluso había podido convencer a Kyborg para que programara una pequeña sorpresa divertida en sus actualizaciones de Chrome en caso de que necesitara enviar un batallón casual de tanques al reino venidero. Era un blando de corazón y estuvo de acuerdo aunque sabía que era una idea terrible. Después de terminar de comer su burrito, Becca levantó vertiginosamente a su bebé para revisarlo por tercera vez en el vuelo hasta el momento. Todo el pensamiento sobre el arsenal a su disposición estaba poniendo a Becca ansiosa. Ella quería disparar algo, Chom. Grita estragos y llueve fuego del infierno. Afortunadamente, no tendría que esperar demasiado para satisfacer sus tendencias violentamente caóticas. David repasó la sesión informativa una vez más. Becca escuchó pero no pudo evitar tamborilear con los pies con impaciencia. Aplastar y agarrar estándar. Información en lugar de extracción. No te molestes en hacer falsas banderas o ninjitsu. El objetivo era algún cártel. A Becca no le importaba cuál. Ella no los habría reconocido de todos modos. La única parte del trabajo que aún estaba en el aire era su inserción. ¿LZ caliente? Becca esperaba que fuera una LZ caliente. El jefe había estado callado sobre esa parte hasta el momento, pero el tiempo se estaba acabando. Becca se preguntó distraídamente si el piloto estaba involucrado mientras Deathstroke se levantaba de su asiento y caminaba a lo largo del avión. Ella y los demás lo observaron con curiosidad. Se detuvo junto a la puerta y los miró mientras se abría por sí sola. ¿Vienes? Preguntó Deathstroke, obviamente divertido por la revelación de su método de inserción sorpresa. Los demás lo miraron con incredulidad por un momento mientras Deathstroke se ataba a un paracaídas. Becca no tuvo tantas dudas. En un abrir y cerrar de ojos, se levantó de su asiento y corrió hacia la puerta del avión. Deathstroke saltó como si lo hubiera hecho 1000 veces. Becca la siguió. ¡Yao, tilde! Becca gritó con todo su corazón, su cuerpo cayendo en posición de caída libre.
Ya muy lejos, habría jurado que escuchó a David gritar: «Maldita sea, Becca». Sin embargo, a Becca realmente no le importaba mucho en ese momento. Estaba cayendo. No, al diablo con eso, estaba volando. El viento soplaba contra su piel y sus oídos. El cielo se abrió a su alrededor. Un rugido salvaje y libre llenó su corazón y su mente. Mu. La voz de Becca resonó en la distancia mientras lanzaba en paracaídas su pequeño corazón de duendecillo. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro cuando David la alcanzó un momento después. Se había esforzado hasta el límite, doblando sus extremidades por aerodinámica para poder caer más rápido. Una mirada furiosa en su rostro se encontró con la sonrisa de Becca. «Joder, Becca, ¿tienes deseos de morir?», preguntó David, gritando por encima de la ráfaga de aire que caía. «No respondas eso». Becca se rió, prácticamente le robaron el aire de los pulmones. «¿Cuál es el problema, Chom? No te estás divirtiendo. ¿Olvidaste tu maldito paracaídas, Bex?». David empujó un paquete hacia ella, asegurándose de entregárselo directamente para que su único salvavidas no se perdiera en el viento. Eso logró darle a Becca un momento de pausa. «Oh, mierda. Ayúdame a ponerme esto, Chom». Les tomó un momento trepar en el aire, pero lograron asegurarse de que Becca no se convirtiera en mezcla para panqueques cuando cayera al suelo. Y una vez pasado el peligro, Becca solo pudo reír. «Hombre, es momento de realización. ¡Qué prisa!». David sacudió la cabeza hacia ella, tendido en una posición de caída libre para igualar en gran medida sus descensos. «Loco. Realmente loco. No tengo idea de cómo lograste sobrevivir tanto tiempo, Becca». «¿Qué puedo decir?». Becca gritó en respuesta. «La dama suerte me ama». «Más bien el diablo», murmuró David, las palabras desaparecieron tan pronto como salieron de su boca. A lo lejos, en un piano bar ubicado en Los Ángeles, cierto pícaro diabólico miró en dirección a Becca. Se rió un poco para sí mismo. Sí, ella era divertida. En cierto modo le recordaba a Maz, sobre todo la crueldad y el deleite en el caos. Asintiendo para sí mismo, el diablo envió un poco más de suerte a Becca. Dos debajo de ellos, Deathstroke sacó su paracaídas. David y Becca tomaron eso como una señal para hacer la suya también. Técnicamente no habían tenido ningún entrenamiento con paracaídas o paracaidismo, pero ¿qué tan difícil podía ser? Fue solo una pequeña caída que desafió a la muerte a velocidad terminal. Nada de eso, realmente. El aterrizaje fue un poco brusco. Pero todos llegaron al suelo. Ciri tuvo que bajar a Falco y Lucky de un árbol. A la propia Ciri le había ido sorprendentemente bien con todo el asunto del paracaidismo, pero por lo demás, todo fue sin problemas. La caminata por la jungla que siguió fue mucho más molesta. Inserción de droga, seguimiento de nivel medio, en opinión de Becca. Aún así, al menos no se preocuparon por el sigilo. Si sus objetivos no los veían venir, eso era una ventaja, pero no contaban con ello. Finalmente, Becca se encontró ubicada en una pequeña colina con una línea de visión clara hacia el complejo que iban a asaltar. Era el tipo de lugar construido por los lugareños y conocido solo por los locales. El tipo de lugar que se integraba perfectamente con la jungla que lo rodeaba. Becca tuvo que preguntarse cómo diablos lo encontró el nuevo jefe. Su cliente debe habérselo dicho o realmente era Emma así de bueno. Becca apostó que fue el segundo. Los objetivos se arremolinaban alrededor de su complejo, aparentemente nerviosos pero sin darse cuenta de que los Edgeruners se estaban preparando a su alrededor. Incluso sin cromo, eran bastante más impresionantes que los pandilleros a los que Becca estaba acostumbrada. Parecía más un PMC profesional que lo que Becca consideraba un cartel. Disciplinado. Alerta. Bien equipado. Y armado hasta los dientes. David le hizo ping cuando él y los demás estuvieron en posición. Becca tuvo el honor de iniciar esta carrera. Becca sonrió, escaneando el complejo a través de la óptica de su nuevo bebé. ¿Esto iba a ser divertido? Para la rama mercenaria fuertemente armada del cartel, el día fue como cualquier otro. Se había hablado de que uno de los aldeanos cercanos había visto algo extraño en el cielo. Estaban en guardia, nunca se sabía qué esperar con los supers corriendo por ahí, pero no mucho más de lo habitual. Entonces, justo cuando las cosas iban tan bien, parecía que hoy sería igual que ayer para el cartel PMC, todo cambió de repente en un instante. Las grietas directamente del infierno indicaron disparos. El complejo fue objeto de un ataque repentino.
Los mercenarios del cartel apenas tuvieron la oportunidad de reaccionar cuando su mundo de repente se convirtió en una zona de guerra. Un escuadrón entero de 5 hombres fue literalmente cortado a la mitad por disparos hipersónicos de fuego rápido en 3 segundos. Una niebla sangrienta llenó el aire, haciendo eco del extraño y silencioso fuego de la ametralladora. No hubo ningún informe real ni destellos de disparos. Solo los crujidos ensordecedores de las balas que rompen la barrera del sonido varias veces. Y, si uno escuchaba con suficiente atención, una risa inquietantemente extasiada y excitada que parecía resonar de manera imposible en los árboles y las colinas que rodeaban el complejo. Todos se lanzaron a cubrirse. No fue suficiente. Becca no tuvo piedad del forraje. Carne para el matadero. Una risa maníaca burbujeó en su pecho mientras apretaba el gatillo. Su nuevo bebé apenas pateaba en sus manos, suave y limpio mientras mataba a todos los que tenía a su alcance. Bueno, no tan limpio ya que desmenuzó y evisceró tanto la cubierta como la carne. Era hermoso en la mente de Becca. La sangre se acumulaba en la tierra de la jungla como si alguien hubiera dejado el grifo abierto. Los cuerpos estallan en sangre como fuegos artificiales. Las barricadas de madera e incluso de metal casi se evaporaron bajo una lluvia de fuego de cañón de riel hipersónico. Gritos de terror. Gritos de dolor. Un estacato ensordecedor de la muerte. Fue una obra maestra de violencia. Pura y jodida carnicería. Y todo mejoró cuando David y los demás irrumpieron en escena. Bueno, sobre todo. Lucky se quedó atrás, tomando disparos cuidadosamente pensados con un rifle de asalto completamente manejable, y aburrido a los ojos de Becca. Ella era así de delicada. Falcó al menos se metió un poco más en eso con esa escopeta totalmente automática que había cogido. Pero el pobre estaba fuera de su elemento. Era conductor, maldita sea. David y Ciri, al menos, estaban en el meollo del asunto. David disparó 3 tiros a la cabeza seguidos en un borrón literal, confiando en su Sandy para volar algunos sesos de la parte posterior de sus cabezas. Parecía que se estaba volviendo conservador para esta carrera. Aunque eso no lo hacía mucho menos letal, sonrió Becca. Y Ciri saltó justo en medio de los forrajes. Se movía como una bailarina de la muerte, su espada brillaba lo suficiente como para cegar mientras se desdibujaba a través del Kevlar blindado y la carne como si no fueran nada. Dios, a Becca le encantaba cuando la chica bruja realmente se soltaba. Luego estaba el nuevo jefe. En general, dejó que la tripulación tomara la iniciativa. Pero cuando hacía algo, lo hacía bien. Era lo suficientemente bueno con esa espada suya para igualar a Ciri. Y esos tiros que estaba haciendo eran una locura sin cromo. Dondequiera que mirara, las cabezas saltaban como uvas, incluso cuando claramente asumió un papel secundario en esta carrera. A la mierda esta mierda de apoyo de fuego de largo alcance, decidió rápidamente Becca. Quería meterse en eso. De verdad, elige. Le avisó brevemente a Lucky que estaba abandonando su puesto para realizar una acción real de cerca. El Netrunner se lo diría a David. Conocían a Becca, por lo que sabían que un desarrollo como este era inevitable. Becca se puso de pie de un salto y se echó a su nuevo bebé a la espalda. Ella descendió hacia la diversión a toda velocidad, riéndose vertiginosamente durante todo el camino. Los mercenarios del cartel y su complejo eran un completo desastre en este momento. No hay posibilidades reales de recuperación. Cualquier esperanza que aún pudieran haber tenido fue pisoteada aún más cuando Becca irrumpió entre los árboles, riéndose como una mujer loca, y destrozó los torsos de 2 mercenarios que estaban teniendo un momento de última batalla heroica, espalda con espalda. Double kill. Colateral. Boya, chomba. La entrada de Becca fue seguida por un silencio horrorizado por parte del cartel PMC. Esos tipos deben haber sido importantes con su última resistencia adorablemente inútil. O tal vez simplemente representaban lo jodidos que estaban el resto de los mercenarios. De cualquier manera, Becca sonrió, activando casualmente la acción de su doble cañón para expulsar los proyectiles gastados. Hola, muchachos. Encantado de conocerlos a todos. Perra loca. Uno de los mercenarios del cartel maldijo en español. Mierda, ¿dónde diablos está el gringo? Otro preguntó desesperadamente. Los mercenarios más inteligentes aprovecharon la oportunidad para atrincherarse más firmemente a cubierto. A Becca no le importó. Si no estabas bromeando, ¿realmente estabas peleando? David los ahuyentaría de todos modos. Ni siquiera el forraje justificaba su típico tipo de devastación de Sandy.
puntos por el estilo, pero no juegues con tu comida, comentó Deathstroke casualmente, su voz llegó a través del enlace de comunicación seguro de la tripulación. ¡Ah! Quítale toda la diversión, refunfuñó Becca, terminando su recarga mientras sutilmente salía del campo abierto. Bromear estaba muy bien, pero dejar que te dispararan mientras bromeabas era una mierda de novato. Algunos podrían pensar que existe un delicado equilibrio, pero en realidad es simple. Mata a tus objetivos y a todo lo que se interponga en tu camino. Preferiblemente antes de que puedan dispararte. En caso contrario, no te disparen. Las bromas y las frases ingeniosas eran solo el sabor y el estilo de ese viejo y confiable pollo con arroz. Cuando el tenso alto el fuego comenzó a prolongarse demasiado para el gusto de Becca, quitó el seguro de una granada y la arrojó casualmente al recinto principal. Algunos de los cabrones intentaban avanzar poco a poco en esa dirección para esconderse o refugiarse. Ella los disuadió de ese curso de acción. Cuando el nade estalló en una gloriosa explosión de metralla y fragmentación, una mancha colorida del tamaño de un hombre prácticamente salió volando del complejo. La mancha borrosa aterrizó y se enderezó para revelar un gong con aspecto de glam rock. Estaba decentemente desgarrado, supuso Becca, en esa especie de estilo duro de Dorper. Pintura facial blanca cubría el área alrededor de sus ojos intensamente inyectados en sangre y demasiado polvo blanco cubría su nariz. Se retorció con una energía antinatural y llamas de un blanco puro parpadearon en su piel visiblemente sudorosa. ¿Quién perturba mi parte de cocaína? Ejem, sesión de encendido. Exclamó el hombre, moviéndose con cada palabra. A pesar de las palabras descaradamente aburridas del tipo, los mercenarios del cartel parecieron relajarse un poco ante su presencia. Joder, finalmente aparece, hombre. Esta mierda está jodida. Estoy bastante seguro de que ese es Deathstroke que está ahí y parece que está dando un paseo, el diablo, joder. ¿Estamos seguros de que trabajar para el gringo es una buena idea? Diablos, no. Pero ya estamos muy hundidos. Hijo de puta, te dije que este cabrón era una mala noticia. Maldito forraje, haciéndola sentir un poco mal por ellos, Becca refunfuñó para sí misma mientras comprobaba las posiciones de la tripulación. Ya se estaban organizando para apoyarla. David asintió, dejándola tomar la iniciativa. Siguiendo el juego para ver cómo sucedería esto, Becca levantó la mano en respuesta a la demanda del gringo, yo. El tipo del glam rock se retorció con fuerza por el exceso de energía, tú. Yo, Becca asintió casualmente. Tú. Vibró con furia, antes de vacilar casi cómicamente. ¿Quién eres otra vez? Becca resopló con humor, nunca nos hemos conocido. Solo soy uno de los solitarios que atacan tu operación. ¿No hay resentimientos, no? Sí, sin resentimientos. Por un momento, pareció que el tipo aceptaría las contundentes palabras de Becca. Luego se lo quitó de encima y su estado de ánimo se convirtió en ira en un instante. Espera, no. Te mataré. ¿Sabes quién soy? No, en realidad no. Becca se encogió de hombros, irreverente ante su amenaza. Snowflame. El tipo, Snowflame era al menos un buen manejo, se enderezó y declaró con orgullo inducido por las drogas. El rey cabrón de estos lugares. Mi mierda se vende desde San Francisco hasta Siberia. Soy la puta Snowflame de Columbia. Gringo realmente es del puto Miami, un forraje particularmente divertido refunfuñó en el fondo, haciendo que Becca se riera y Snowflame ignorara a su hombre. Genial, tienes una cabeza grande, respondió Becca casualmente después de recuperarse de sus risas. ¿Por qué debería importarme? ¿Crees que eres sexy, héroe? Espetó Snowflame. Becca no lo corrigió. Solo me quedé mirando. ¿Realmente pensaba que ella era uno de los héroes de este mundo con la cantidad de mierdas que ella y la tripulación habían fracasado? Snowflame rápidamente se puso a despotricar. El gobierno está en mi bolsillo. También el ejército. Y la armada. Y la fuerza aérea. Todos quieren un trozo de cocaína de Snowflame. Los hombres me temen. Las mujeres me temen. Los peces me temen. ¿Qué? El loco bastardo no se detuvo, su perorata se volvió bastante informativa cuando Becca simplemente lo dejó hablar. No me inclino ante ningún héroe. Ni siquiera la Liga de la Justicia se atreve a cruzarme. Soy imparable. Mis poderes crecen exponencialmente. Infinitamente. Expofinitamente. Mientras tenga cocaína para alimentar mis llamas, soy invencible. Soy más fuerte. Más rápido. Mejor. Y mi pirocinesis quema cocaína pura.
Este fuego blanco, ¿ves? A diferencia del combustible para aviones, derrite vigas de acero. Todo mi altura lo derriba. Chom, ¿qué carajo? Becca intercambió miradas de incredulidad con el resto de la tripulación. ¿Estaba realmente sucediendo esta mierda? Claro, los poderes literales del adicto al crack eran algo impresionantes. Pero aún así, Gonks empezó a monologar en el peor momento posible de este mundo, diciéndoles a los enemigos sus poderes y debilidades. ¿O simplemente estaba eso jodidamente drogado? A juzgar por lo despreocupado que estaba el nuevo jefe, podría ser un poco de ambas cosas. Incluso el forraje comenzaba a gemir y a palmear la cara mientras Snowflame llevaba aún más lejos su perorata alimentada por el poder de las drogas. Es precisamente por eso que comencé esta operación. Aquí tengo combustible ilimitado. Y gano el puto banco. Dinero. Poder. Perras. Minions. Y toda la jodida cocaína que puedo esnifar. Snowflame se detuvo un poco, sonriendo para sí mismo y repentinamente perdido en recuerdos de indulgencia. Dios, amo mi vida, Becca negó con la cabeza. Este Gon tenía problemas. Más que cualquier cabeza de Gorp que hubiera conocido. Por otra parte, ninguno de ellos dirigía grandes cárteles ni redes de producción centradas en la droga de su elección. Tampoco estaban infinitamente. Becca tenía dudas al respecto, gracias a su droga. Correcto, dijo finalmente Becca. Eres un adicto al crack con fuerza y poderes literales. ¿Algo más que deba saber? Snowflame se sacudió en su lugar como si de repente le recordara que ella estaba allí. Por ejemplo, continuó Becca, tan casual como puede ser. ¿La cocaína te hace a prueba de balas? Snowflame hizo una pausa para considerar su pregunta. No lo sé. Nunca lo he probado. Bang. Becca le disparó entre los ojos. La única respuesta de una de sus pistolas fue discordante en el nivel de conversación en el que se había establecido la batalla. El rostro de Snowflame se congeló en una expresión de horror sorprendido e incomprensible, y un agujero casi pintoresco apareció en el centro de su frente. Un instante después, cayó hacia atrás como un árbol talado. Becca se tomó un momento para admirar su obra. Nunca había visto a nadie morir así, ponerse rígido al instante y caer hacia atrás. Debe haber sido toda esa cocaína en su sistema. Lo hizo encerrar o algo así. Satisfactorio como Fuwok, Becca sonrió. Ella compartió una mirada con el resto del equipo y murmuró, este mundo es jodidamente extraño, cariño. Falcó se rió entre dientes. Cuéntamelo. Becca se volvió hacia los mercenarios del cartel con una sonrisa ansiosa y sedienta de sangre en su rostro mientras preguntaba. Bueno, ¿alguno de ustedes todavía está dispuesto a cometer algo de violencia prematura? Ella solo tuvo la culpa cuando los mercenarios instantáneamente arrojaron sus armas al suelo y levantaron las manos en señal de rendición. Aunque eso no significaba que no fuera a hacer pucheros por eso. Interludio 8. Reunión de la Liga 2. Muy bien, todos, cálmense, reprendió Clark suavemente, tratando de poner orden en la reunión de la Liga de la Justicia del día. Sí, eso significa que tú también, John. Concéntrate en la reunión, por favor. ¿Cuál? Tres voces preguntaron en sincronía. Uno era demasiado serio y rígido. John Stewart, linterna verde, rápidamente dejó a un lado su anillo y el mapa de alertas de todo el sector que pedía esta atención a pesar de lo que había pedido. El segundo John, Constantine, estaba demasiado gruñón y refunfuñaba cuando le obligaron a dejar un libro fascinante sobre las súcubos supervivientes, un tema en el que últimamente se había interesado especialmente. El último Jotaron, Manunter, estaba demasiado aireado, casi distraído mientras intentaba esconder sutilmente una pipa debajo de la mesa. Clark simplemente los miró fijamente, su mirada recorriendo a los tres Johns. Obviamente uno era más culpable que los otros dos. Manunter solía ser mucho más discreto acerca de sus hábitos. No había sido el mismo después del encuentro de la liga con Meu. Clark se vio obligado a castigar a su amigo marciano para intentar que mantuviera su indulgencia en privado. Sin embargo, lo mismo podría decirse de Constantino. No había sido el mismo después de su visita nocturna con el mismísimo diablo. Él mismo. Clark supuso que en realidad no importaba. Lo que los dos hicieran juntos era asunto suyo. Solo deseaba que no se extendiera a las operaciones habituales de Constantine como había sucedido. El hombre se estaba volviendo aún más paranoico de lo normal, lo que ya decía mucho para un hombre tan maldito como él.
Green Lantern era en realidad a quien Clark tenía que reprender con más frecuencia. Quizás estaba demasiado dedicado a su trabajo. Clark entendió el sentimiento y la motivación. Pero prefería que John se concentrara en el presente ya que estaban solicitando su atención. Clark a menudo se preguntaba cómo amontonar todo un sector de responsabilidad en solo 2 linternas era una buena idea. Aún así, los 3 Jones lo complacieron y Clark asintió. Gracias. Me doy cuenta de que están todos ocupados, pero cuando tenemos reuniones como esta, preferiría que estuvieran todos aquí con nosotros, por así decirlo. Por supuesto, Clark, asintió John. A pesar de su confirmación, Clark tenía la sospecha de que se había vuelto loco con sus actividades en el ring. Sin embargo, no pudo probarlo así que simplemente suspiró. Bruce, si pudieras. Bruce asintió hacia él desde el otro lado de la mesa de la sala de reuniones, tomando el control de la reunión con sensatez como lo hizo también. El tema de hoy es apremiante. Y desafortunadamente, bastante familiar para más de unos pocos de nosotros en la sala. Con esto volvemos al callejón sin salida, dijo sarcásticamente Bárbara, una de los 2 murciélagos prodigios que asistieron a la reunión de hoy. Alegrarse. Dick, el otro murciélago prodigio, se rió. Dudo mucho que alegrarnos sea lo primero que nos venga a la mente después de esta reunión. ¿Qué ha hecho Sean ahora? Barry Flash bromeó. ¿Qué no ha hecho Tilde? Kara se rió. Diana sonrió levemente. Esta reunión debería ser agradable. Para una cierta definición de la palabra, se quejó Constantine. Dina, Black Canary, simplemente gimió. Él sigue regresando. Nunca escaparemos. Nunca. Oliver, su pareja y Flecha Verde, sonrió. Ya, nena. Respira hondo. Bruce gruñó un sonido que podría haber sido confundido con resentimiento. Clark lo reconoció principalmente como frustración. Tocó su tableta por un momento. Un informe archivado fue enviado al resto de los miembros de la liga en la reunión, mostrado en sus propias tabletas. Clark miró alrededor de la mesa y se dio cuenta de que solo unos pocos de los miembros de la liga reunidos aún no habían conocido a Sean. Solo Arthur, Aquaman, John, el Linterna Verde, Oliver, John y Zatanna. Al parecer, el camarero imposible tenía un alcance social notablemente largo, interactuando con bastantes de los héroes más notables de la Tierra. Clark incluso había oído que los jóvenes titanes eran los últimos invitados frecuentes del señor Barkeep. Una hazaña impresionante teniendo en cuenta que los Titans tenían su base en San Francisco. Sacudiendo la cabeza con semicariñosa exasperación, Clark miró su tableta. Y hizo una pausa. ¿Bruce? Preguntó con liderazgo. Bruce solo gruñó, sin responder y mirando fijamente su tableta como si estuviera viendo el informe archivado por primera vez. «Wow», murmuró Oliver en voz baja. Ni siquiera sabía que nuestro sistema de información clasificada llegaba tan alto. Esto, no puede estar bien, consideró John. No tengo autorización para anular las redacciones. Zatanna frunció el ceño. Yo tampoco. Yo tampoco, añadió Diana más de lo mismo, pareciendo mucho más divertida por la situación que los otros 2. Bueno, eso debería ayudar a delimitar el tema, ¿verdad? Flash razonó, medio en broma. John no tiene autorización, por lo que no está relacionado con extraterrestres. Lo mismo con Zatanna, por lo que no es mágico. Y con Diana encima de ustedes 2, probablemente tampoco sea divino. Sin embargo, nuestro sistema no funciona así, señaló Oliver, riendo levemente. Incluso con lo paranoico y privado que es Bruce, es bastante bueno compartiendo la autorización superior con los líderes de equipo como todos nosotros. Los únicos aquí que teóricamente no deberían tener la autorización adecuada son Dick, Bárbara y Kara. Casi diría que fue un error, Diana bromeó con liderazgo. Bruce frunció el ceño, su expresión predeterminada. No lo es. Creé a propósito un nivel de autorización completamente nuevo para clasificar este infieme. Después de esta reunión, será guardado en la bóveda proverbial más profunda, oscura que tengamos. Bárbara se estremeció en su asiento, y gracias a Dizzy por eso, los pocos miembros que no estaban familiarizados con The Aden levantaron las cejas ante su inusual blasfemia. Sin embargo, Clark sabía muy bien por qué estaba sustituyendo el nombre de Dizzy por el del señor. Él no estaba particularmente de acuerdo con eso, había sido criado como un buen chico cristiano de Kansas por mamá y papá, pero ciertamente lo entendía. Era difícil negar que conocer a Dizzy fue una especie de experiencia religiosa.
Clark podía ver fácilmente por qué alguien que era agnóstico vendría a jurar su nombre después de probar la verdad de Didi en el callejón sin salida. Zatanna se quedó boquiabierta ante Bárbara en estado de shock cuando invocó el apodo de muerte sin fin. Constantine soltó una risa sincera, normalmente mucho más irreverente cuando se trataba de poderes superiores, buenos o malos, que su colega mágico. Por supuesto, hubo excepciones, especialmente cuando se trataba de Endless. Pero había visto demasiado para ser fiel en el sentido tradicional de la palabra. Eso es una locura. Incluso salvaje, sacudió la cabeza. Aunque tal vez tenga que empezar a maldecirle a alguien que sé que también está escuchando. Eso. Yo. ¿Qué? Zatanna farfulló, su expresión vívida en su pura confusión sin comprender. A ella no le importará, sonrió Bárbara con malicia. Diablos, ya que eres tú, ella podría decirte que llames más. Le gusta mucho la familia y apuesto a que eso también se extiende a los amantes políticos tilde. Constantine se estremeció, no menciones a Lucía ahora, es demasiado pronto. Todavía estoy mirando por encima del hombro. Au, pobre, John, bromeó Diana. ¿Eso significa que el viejo diablo hizo que no pudieras sentarte derecho? Sí, asintió Constantino. No me avergüenza admitir que Lucy me aterroriza. Es tan sexy, pero tan aterrador, se detuvo en esa última línea, estremeciéndose mientras parecía perderse en los recuerdos. Oliver le susurró a Dinah junto a él. Siento que me estoy perdiendo algo. Tantas cosas, respondió Dinah, su voz era monótona y forzada. Créeme, no quieres saberlo. Bruce interrumpió sin rodeos, volviendo a centrar la reunión en el tema. La aventura carnal de John con el diablo literal no es de lo que estamos aquí para hablar. Lo siento, ¿su qué? John preguntó con incredulidad. Bruce siguió adelante como si no hubiera dicho nada, pero Clark vio que sus labios se torcían levemente divertidos. El informe será aprobado para esta reunión y solo para esta reunión. Incluso entonces, todo lo que sea potencialmente dañino de manera memética y existencial será redactado en gran medida. Prepárate. Todos lo vais a necesitar, murmuró Bárbara. Con esa siniestra advertencia, todos los presentes en la reunión recibieron autorización temporal para ver el informe. Todos miraron hacia abajo para leer. Y volvieron a hacer una pausa. Barry rápidamente hojeó todo el informe. Bruce. ¿Cómo diablos se supone que vamos a sacar algo de esto? Clark no pudo evitar estar de acuerdo. Prácticamente lo único que se pudo sacar del informe fue el título. E incluso eso fue parcialmente redactado. La larga noche de Sean Kaine en eliminado. El resto del informe fue mucho peor. Básicamente era solo un bloque gigante de texto tachado con una o dos palabras aquí y allá que permanecieron intactas. Esto parece un poco excesivo, señaló Clark, afirmando en gran medida lo obvio. Es por nuestra seguridad, gruñó Bruce. No disfrutamos de los mismos beneficios que de Adent. Los que escribieron este informe y escucharon la historia en persona tenían redes de seguridad en la forma de Sean y Didi. Nosotros no. Lo estoy investigando. Mientras tanto, debemos asegurarnos de que no se nos escape nada. Esto, suena mal. Realmente mal. ¿Quién escribió el informe? ¿Estamos seguros de que escaparon ilesos? Juan se preocupó. Bárbara y Cara, dijo Bruce, señalando con la cabeza a las dos jóvenes. Han sido examinados minuciosamente. Y después de todo, tengo cierto respeto por la competencia de Sean. La de Didi nunca estuvo en duda. Están limpios, dijo John, sosteniendo su cabeza entre sus manos. No buscaba escanearlos. Pero media docena de onzas de material bueno solucionaron eso. ¿Es por eso que has sido menos sutil con tus, hábitos? Clark preguntó tan diplomáticamente como pudo. Sí, respondió John sin vergüenza. Después de lo que me obligaron a ver en sus mentes, lo necesito. Realmente lo necesito, por cierto, lo descarté como un gasto comercial. Bruce frunció el ceño pero asintió, aceptable. Me ocuparé de pedir un repuesto en la tienda de Ivy para ayudar a tu recuperación. Oh, joder, sí, murmuró John para sí mismo, dejándose caer de modo que su cabeza quedó sobre la mesa. Casi hace que valga la pena el dolor, jeje, Dick se rió torpemente. Nunca me he sentido más feliz de perderme la noche de cuentos en The Adent. Bárbara se estremeció visceralmente. Sí, considérate afortunado, Dick. Esta historia fue, sinceramente aterradora. Incluso para Sean. Cara asintió, no fue bonito.
Es mejor que no se vuelva a hablar de todo esto después de esta reunión. ¿Podemos al menos obtener un breve resumen de los acontecimientos? John todavía presionó para obtener más información. Incluso eso podría ser demasiado para las mentes mortales, advirtió Bruce. No puede ser tan malo, ¿verdad? Preguntó Barry, tratando de aligerar un poco el ambiente. Una ciudad antigua construida sobre la sangre y los cadáveres de los dioses sobrenaturales que aún se retuercen, dijo Bárbara sin rodeos. Ah, Barry hizo una mueca. Creo que me gustaría retirar mi pregunta. Considerando lo que sabemos sobre el señor Barquet, ¿no debería haber ocurrido todo esto en otra realidad? Preguntó Oliver. Si es así, ¿existe realmente una amenaza aquí? No vamos a correr ningún riesgo, Bárbara negó con la cabeza. El espantapájaros parecía bastante susceptible al horror de la historia, incluso con las protecciones que tenían Sean y Didi, añadió Kara. Lo mejor que se puede hacer ante un peligro memético es no hablar de ello, aconsejó Constantine con brusquedad. Preferiría no tener que lidiar con los primigenios de otra realidad completamente diferente. Los que tenemos ahora son más que suficientes. De repente, todos se quedaron paralizados en el lugar y se volvieron para mirarlo. Constantine resopló ante la conmoción, el miedo y el horror que se apoderaban de la mayoría de sus rostros. Ah, no te preocupes. Están contenidos, en su mayoría. El temor existencial en la habitación permaneció por un momento antes de que Arthur sugiriera. Quizás deberíamos dejar este tema por completo. Bárbara sintió enfáticamente con la cabeza, sí. Sucedió. Ha sido archivado. Es casi seguro que no se convertirá en una amenaza. Eso es todo lo que hay que decir sobre el tema si alguno de ustedes quiere escapar de esta reunión con su cordura aún intacta. John frunció el ceño, aún siento que debería saber más, Bruce lo interrumpió con un gruñido, qué lástima. Déjalo. Murmuró Barry en el silencio que siguió a las maldiciones de Bruce. B-Man está enojado, no puedo culparlo del todo, Diana sacudió la cabeza. Compartir más de este informe de lo necesario parece imprudente. No jodas con los peligros meméticos, coincidió Constantine a su manera indirecta. O dioses sobrenaturales. O sea ni Didi. El policía espacial necesita aprender cuándo no ser un tonto. Clark intervino antes de que John pudiera responder a. John, muy bien, el siguiente orden del día. Curiosamente, esto también concierne a The Aden y a Sean Kaine. Parece haber recibido, visitantes. Visitantes interesantes. Desde, afuera, digamos, ¿se trata de Ciri y los Elgeruners o de, los demás? Preguntó Bárbara, puntuando su pregunta con un resoplido humorístico. ¿Oh, Ciri ha regresado? Diana preguntó a cambio, animándose felizmente con esa información. Elgeruners. Conociendo el callejón sin salida, Clark casi dudaba en solicitar más información. Sí, saludó Bárbara y explicó casualmente. Son los amigos de Ciri de una dimensión futura distópica cyberpunk o algo así. La acompañaron cuando ella regresó. Son agradables, sonrió Kara dulcemente. Parecían llevarse bien con Víctor, ya que compartían todo el tema del transhumanismo tecnológico. David ha pasado por muchas cosas, pero su compañera Lucky lo está ayudando a sanar. Ah, y Becca me recuerda mucho a Arley. Es un parecido aterrador, explicó Bárbara con un escalofrío. No estoy seguro de que el mundo sobreviviría si ellos dos unieran fuerzas. Kara asintió solemnemente con la cabeza, todos arderíamos en el caos de su estela. Afortunadamente, Deathstroke los está tomando bajo su protección para que no estén en Gotham todo el tiempo. Espera, interrumpió Barry apresuradamente. ¿Deathstroke se enfrenta a estudiantes? ¿Estudiantes Cyborg? ¿Y eso se considera afortunado? En comparación con el caos que provocarían Becca y Arley, haré todo lo que pueda para mantenerlas separadas tanto como sea físicamente posible, dijo Bárbara con expresión inexpresiva. Ellos, no eran los visitantes a los que me refería, dijo Clark lentamente. Pero supongo que es bueno saber sobre ellos. Iniciaremos un archivo para los Elgeruners. Afortunadamente, suenan relativamente mundanos en lo que respecta a los niveles de amenaza. Diana se rió perversamente ante eso, estás olvidando que ya sabemos que Ciri es una maga del espacio-tiempo que salta dimensiones, ¿no es así, Clark? Clark hizo una pausa, sí. Sí, lo estaba. Quizás mundano no sea la palabra correcta para ese equipo entonces, aún así, los visitantes a los que me refería son más preocupantes. Sí, sonrió Diana.
Vamos a dirigirnos al ángel en la habitación. John gimió. ¿Tenemos que hacerlo? Aquellos que no estaban al tanto, la mayoría de los miembros reunidos, parpadearon confundidos. Clark suspiró y explicó. La semana pasada, durante la misma noche de la historia que no se mencionará, una entidad desconocida apareció en la órbita terrestre baja y rápidamente se dirigió a Gotham. Sonaron las alarmas para que John, Diana y fui a saludar al recién llegado. Cuando llegamos a los cielos sobre Gotham, nos presentaron a Cindy. Sacó el informe relevante en su tableta y lo envió a todos en la mesa. Todos miraron hacia abajo y, por tercera vez en la reunión, hicieron una pausa. Dijo Barry. Sí, eso es un ángel. Un ángel muy grande, añadió amablemente Oliver. De hecho, suspiró Clark de nuevo. Afortunadamente, ella fue bastante razonable y abierta a la comunicación. Así fue como descubrimos que sus intenciones de venir aquí se centraban completamente en Sean Kaine. Simplemente adorable, se rió Diana. La forma en que habló de Sean fue de lo más dulce. No hablamos mucho con ella, pero ya puedo decir que me gustó bastante lo que vi. Eso nos convierte en uno de nosotros, murmuró John. No tengo miedo de admitir que ella me asustó muchísimo. Simiera, sorprendente y afortunadamente, pacífica, continuó Clark. Ella simplemente quería unirse a Sean en The Adent. No espero que cause muchos problemas allí. Al menos, no más que en la habitual feria de Adent. La verdadera complicación proviene de su origen. Ella no es de nuestra realidad. Y de hecho ya la tenemos registrada, de una de las historias del señor Barkeep. Ella es su ex esposa. Supongo que ahora solo es esposa, ya que han sido reunidos. La recuerdo. Espetó Barry. De una de las primeras historias que escuchamos de Sean, ¿verdad? La Endbringer. Maldita sea, luce bastante bien para ser un monstruo apocalíptico. Por favor, no te refieras a ella como tal, Barry, solicitó Clark. Al menos por el bien de la diplomacia. Hasta donde sabemos, no solo sus métodos de acabar son cosa del pasado, sino que también le fueron impuestos. No estamos tratando de convertirnos en un enemigo de ella. O de Sean Kaine, lo que es más importante. El razonamiento en el caso de Sean debería ser, obvio, pero la propia Simi también es una telequinética aterradora. Tanto en poder como en control, considerando que vuela con su telequinesis e incluso habla con ella. Además, no parece tener ningún problema para ir y venir a donde quiera. Literalmente atravesó realidades y dimensiones porque quería ver a su marido. De nuevo. Clark dijo esa última línea de manera inexpresiva debido a lo ridículo que era. Había visto bastantes cosas durante su época como héroe. Pero la pura determinación de Simi de volver a ver a su amor aún ampliaba un poco su creencia. Creo que es conmovedor, dijo Kara. Es bastante romántico, coincidió Oliver, sonriendo a su pareja. Dina le puso los ojos en blanco, no creas que tendrás tanta suerte conmigo, Buster. Te amo, pero no puedo andar por ahí rompiendo casualmente las reglas de la realidad como algunas personas imposibles. Simi también fue muy amable con todos cuando nos conocimos, añadió Kara, expresando su apoyo al ángel falso. Ella es una persona interesante. Muy devota de Sean. Pero aparte de él, parece querer aprender sobre el mundo. Eso es más o menos lo que reunimos, asintió Clark. No deberíamos tener ningún problema con ella mientras mantengamos nuestro rumbo actual con respecto a Sean y el callejón sin salida. Aún siento que no hemos intervenido demasiado en todo ese tema, refunfuñó John. Está bien, sonrió Barry. Entonces puede ser tú quien lo enoje. Francamente, prefiero quedarme en el lado bueno del tipo que eternamente reencarna y que rompe la realidad tan casualmente como respira. Sin mencionar la muerte, literal. Sin fin. Muerte. Incluso John se estremeció ante eso. Buen punto. Siento que debería estar más regulado o vigilado. Es Sean, dijo Bárbara con expresión inexpresiva. Regularlo es un trabajo hecho de mala fe. No tenemos ningún derecho a tratar de controlarlo. No me gustaría hacerlo incluso si lo hiciéramos. Por más ridículo que sea, soy de la opinión de que es una influencia relativamente buena en el mundo que lo rodea. Bruce asintió con firmeza una vez, no interferirás, Linterna Verde. Está claramente fuera de tu jurisdicción. Eso simplemente no es cierto. John argumentó. Todo el sector es mi responsabilidad. Y ya sabemos que no se limita solo a acciones en la Tierra.
Entonces no interferirás porque tienes un mínimo de sentido común en esa cabeza tuya, respondió Bruce con el ceño fruncido. Déjalo caer. Los dos héroes tuvieron una breve y tensa mirada. John retrocedió primero, refunfuñando. Bien, los guardianes no estarán contentos con esto. Ya están en ruinas, bien, gruñó Bruce. Por lo que a mí me importa, pueden pudrirse en el centro del universo. El resto de nosotros tenemos que lidiar con la realidad. Bárbara sonrió levemente en la pausa de la conversación que siguió. ¿Sabes, Simi no fue el único visitante que recibió Sean esa noche? Sí, Kara asintió lentamente. Otis, el dios dragón infinito, terminó Bárbara por ella. Bueno, ese es un título tranquilizador, dijo Barry sarcásticamente para ocultar su preocupación. Es peor en persona, admitió Kara. Otis es un poco aterradora, añadió Bárbara. Informe. Bruce gruñó. Según Sean, ella es la encarnación literal del infinito, dijo Kara. No exactamente como Didion de Endless. Pero lo suficientemente cerca como para poder ubicarla en el mismo estadio de ser cósmico. ¿Qué viste cuando ella atravesó la realidad hacia el callejón sin salida? Bárbara le preguntó a Kara con curiosidad. Kara se estremeció levemente, algo inhumano. Y adorable, todo. Y nada. Silencio infinito. Simplemente genial, gruñó Constantine. Agrega otro ser al nivel superior de la realidad, ¿por qué no, camarero? Afortunadamente, sus motivaciones son incluso más simples que las de Simi, la consoló Bárbara. Lo único que parece importarle son los dulces de Sean y su silencio. Hagamos lo que hagamos, recomendaría dejarla en paz como nuestra principal prioridad. Tomado nota, asintió Bruce. ¿Ocurrió algo más esa noche que convenientemente hayas omitido en tus informes, Bárbara? No mucho, Bárbara se encogió de hombros casualmente. Solo una lección de magia que dejó a los magos en el bar tambaleándose y prácticamente sin responder. Ah, y Sean liberando al primer avatar de la magia y dando inicio a una nueva era de la magia como beneficio adicional. Zatanna se sobresaltó en su asiento. ¿Qué fue eso? Maldita sea tilde, Constantine dejó escapar un silbido bajo. ¿Hécate finalmente es libre? Los demás los miraron confundidos y Zatanna explicó. La magia ha aumentado en gran medida estos últimos días. Completamente diferente a todo lo que he visto. Algunos de mis hechizos no funcionan. Otros funcionan demasiado bien. Todos en la existencia debe haberlos sentido hasta cierto punto. Es fácilmente el evento universal más significativo de nuestras vidas. No, incluso eso es quedarse corto, se rió sombríamente Constantine. El infierno está en desorden. Al igual que el cielo. La esfera de los dioses, el reino entero, está corriendo como un pollo con la cabeza cortada. Juro que incluso sentí la mitad oscura de la realidad asomando a través de la barrera allí una o dos veces. Magia es, feliz. Es la cosa más condenada. Oh, mierda, murmuró John. Eso es lo que está volviendo loco a los guardianes. Deberían serlo. Constantine ladró con dureza. Los bastardos creen que lo saben todo. Creen que han ocultado su pasado. Magic recuerda. Sabe que son parcialmente responsables del estado de mierda en el que se encontraba. Y Magic no es más que mezquina. Los demás lo miraron con curiosidad y John miró con horror. ¿Qué quieres decir? ¿No conoces la historia de tus jefes, idiota espacial? Constantino sonrió con crueldad. Los guardianes están lejos de ser los modelos del bien como se retratan. Supongo que no habrías oído hablar de Stareart. Ante el movimiento de cabeza de John, Constantine continuó. Tus jefes bastardos pensaron que era una idea brillante reunir todas las energías mágicas perdidas del universo y encerrarlas en el corazón de una estrella en algún punto en el pasado lejano. Malditamente estúpido, escupió Constantine. Es probable que esos bastardos atrofiaran toda la existencia con ese movimiento. El universo podría ser el doble de grande si no lo hubieran hecho. O algo aún más importante. Nunca lo sabremos porque se creían lo suficientemente inteligentes como para ponerle una rótula a un maldito aspecto de la existencia. Es un evento bastante significativo en la historia de Magic, asintió Zatanna con tristeza. Solo unos pocos magos afortunados realmente lo saben, pero la creación de Stareart obstaculizó la magia durante mucho, mucho tiempo. No creo que sea posible discernir o comprender completamente los efectos que tuvo en la realidad. La magia es esencial. Y una buena fracción de su poder fue redondeada. Lo sacaron por la espalda y le dispararon en la cabeza, interrumpió Constantine con brusquedad.
Sí, eso, asintió Zatanna secamente. Pero ahora, con una nueva era de la magia, ¿quién sabe qué pasará con Stareart? Podría liberarse por completo como un repentino tsunami de magia antigua. Podría ganar vida y sapiencia propia. Incluso podría quedarse exactamente donde está. Es y comenzar a planear su venganza contra quienes lo encerraron. Puede que no sea necesario, señaló Bárbara. A Sean le gusta mucho Magic. El concepto y la entidad dispar, como sea que lo llames. Tal como él lo cuenta, está conectado con Magic en un nivel existencial. Dudo que le agrade que alguien abuse de él, incluso en el pasado lejano. John se quedó boquiabierto con horror, tengo que advertir. No lo hagas, lo interrumpió Diana, su voz severa y sólida como el acero encantado. Han cavado sus tumbas. Ya es hora de que estos guardianes afronten las consecuencias de sus acciones. La retribución de la magia hace tiempo que debería haber llegado. Miró a John hasta que él aceptó su punto. No le tomó mucho tiempo apartar la mirada y hundirse en su asiento, refunfuñando, bien, parece que a nadie le gustan los guardianes, haciéndolo como si fuéramos los malos o algo así, parece que lo eres, dijo Barry con una sonrisa de broma en su rostro. Hablando de cavar tumbas, Kara se rió torpemente, odiando ser portadora de malas noticias para su amiga mayor. Los olímpicos podrían haber venido a buscar a Hécate después de que Sean la liberara y le ofreciera refugio en el callejón sin salida, lo que puede haber resultado en que Sean pusiera el temor de Dios en el semidios que enviaron y no declarara la guerra al Olimpo. Diana simplemente suspiró ante esa noticia. ¿Era merecido? Totalmente, asintió Bárbara. El semidios era horrible. No aceptó un no por respuesta y simplemente fue francamente grosero con varios de los empleados de Sean. Sean ni siquiera lo lastimó. Simplemente lo asustó y lo envió en un viaje expreso. De vuelta al Olimpo. Por supuesto, Zeus luego respondió, continuó Bárbara. Al tratar de vaporizar el callejón sin salida y a todos los que estamos dentro de él. Bruce gruñó con un trueno en su frente ante esa declaración casual, ¿el qué? Barry hizo una mueca, al igual que la mayoría de los demás, Dios, hombre. Eso es totalmente de su bolsillo. Maldito Zeus, Diana suspiró de nuevo y se levantó de su asiento. Disculpen a todos. Creo que debo ir a disculparme por mis idiotas teólogos ahora mismo.